Buenas tardes, nosotros también damos las gracias especialmente al Museo Casa de la Memoria por abrirnos este espacio que esperamos sea el primero de una serie en que la facultad y su fondo editorial puedan proponer diálogos y conversaciones alrededor de estos temas. Quiero presentarles como brevemente el texto del que hoy van a dialogar. Se llama Con la casa al hombro, víctimas, políticas públicas y luchas ciudadanas, de John Mario Muñoz Lopera. Este texto hace parte de la colección Investigación del Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Una breve reseña del texto. La historia política de Colombia ha estado atravesada por un contexto de reiteradas confrontaciones bélicas. En medio de las hostilidades tienen lugar violentos procesos de despojo y de expulsión que afectan principalmente a la población indígena, negra y campesina. En cierta medida, el despojo se convirtió en el mecanismo de adecuación a las necesidades de producción y acumulación que el capitalismo impone y a las estrategias de dominación de los diversos sectores que disputan el poder. Los movimientos migratorios, en su mayoría involuntarios y violentos, no responden a un modelo de desarrollo que persiga intereses comunes de los colombianos. Más bien, se han convertido en herramientas que responden a la necesidad de capitales nacionales y transnacionales y de quienes han ostentado por años el poder político y el poder sobre la tierra. En este libro se pretende analizar el desplazamiento forzado, enlazándolo con una perspectiva de concebir la ciudadanía desde las expresiones de resistencia ciudadana. El marco de análisis será la lucha de esta población por el cumplimiento y la defensa de las políticas públicas incluyentes que tengan en cuenta su condición de víctimas de un conflicto armado interno. Este libro es el resultado de una tesis doctoral en Gobierno, Administración Pública y Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces tenemos para nuestro conversatorio el profesor John Mario Muñoz Lopera, quien es docente e investigador de la Universidad de Antioquia, es doctor en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Complutense de Madrid, es jefe del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad y director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la misma universidad. Y nuestro moderador, el doctor magíster Max Yuri Gil Ramírez, quien es sociólogo y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales Humanas en la Universidad Nacional, tiene amplia experiencia en el trabajo con organizaciones no gubernamentales en la ciudad de Medellín, principalmente con la Corporación Región, y ha desarrollado su trabajo fundamentalmente en temáticas relacionadas con los derechos humanos, en una perspectiva integral, las violencias, el conflicto armado y la convivencia ciudadana. Entonces la invitación para esta tarde es que conversemos. Ellos por supuesto van a proponer, ¿cierto?, algunos temas alrededor del texto, pero está abierto todo el tiempo el canal al público para que podamos interlocutar alrededor del tema. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Muchas gracias al Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, a Diana por la invitación a conversar sobre este libro, al museo, a Adriana por abrir este espacio para que lleguen también las reflexiones y los trabajos que se están haciendo desde la universidad, y a John Mario, pues una anécdota. Yo le dije a John Mario que si me regalaba el libro yo me comprometía a hacer los comentarios, y bueno, ese es el origen de esta conversación. No, lo mandó Diana. No, la verdad con John Mario pues hemos trabajado desde hace ya tiempo, nos conocemos del trabajo en la universidad y del trabajo en diferentes actividades sociales y políticas, y yo creo que esta tesis y el libro que ustedes tienen hoy es la continuación de una reflexión que yo creo que tiene como dos núcleos que me interesa destacar. De un lado, ustedes lo pueden ver en el libro, pues es una reflexión de nuevo sobre la guerra, y yo creo que viene bien, y creo que viene bien porque no nos podemos acostumbrar a la idea o de que la guerra y lo que nos ha pasado está sobrediagnosticado, o que la posibilidad de un acuerdo negociado con las FARC y el fin de la confrontación armada, por lo menos en esa dimensión, signifique que tenemos que pasar la página y olvidarnos de lo que nos pasó. Creo que por el contrario, la pertinencia en la investigación sobre la guerra pues se mantiene. Enseguida volveré un poco sobre eso. Creo que la segunda línea que John Mario mantiene
y que me parece muy importante destacar es ver a los sujetos, a las víctimas en este caso del desplazamiento forzado, no solamente en su condición de sufrientes, sino solamente víctimas que han sufrido claramente un daño profundo en sus proyectos de vida, que han sido, muchos de ellos han sobrevivido a masacres, a situaciones de la más grave violencia, que han visto morir sus familiares, han escapado con lo que les cabe en las manos, con la casa al hombro, como lo dice el título del libro, pero esas personas tienen otro lado, tienen también un lado de resistencia, tienen un lado de ciudadanía, y yo creo que eso es muy importante porque nos permite también potenciar ese lado que a veces no vemos, ¿cierto? Como que el acercamiento a las víctimas en su condición solo de sufrientes nos lleva muchas veces a actos más como de conmiseración o de lástima, y yo creo que no, que la perspectiva es cómo contribuimos a hacer audible su voz, a hacer visible su relato, a que eso también entre en la historia de lo que nos ha pasado. Entonces creo que es bien interesante. Yomario introduce una dimensión un poco de la técnica, de la ciencia política, que es la discusión sobre las políticas públicas, que contribuye a armar este texto que yo les invito realmente a que lo miren. Yo quiero resaltar como 4 elementos del texto que me parecen importantes y que están un poco articulados con la forma como está organizado el texto. En primer lugar, creo que hay una hipótesis central del trabajo que Yomario nos presenta, y es como una reflexión profunda sobre lo que ha sido la guerra, sobre cuáles han sido sus efectos, pero que también devela un poco una dimensión de la guerra que a veces es muy invisible, que es el despojo. Nosotros tendemos a ver a las personas víctimas del desplazamiento simplemente, o digamos con una dimensión parcial, como personas que huyeron de sus territorios porque en sus territorios se realizaban enfrentamientos armados, o porque los grupos armados llegaban y los intimidaban para que se fueran, normalmente asociado a 2 situaciones. La una, a la confrontación militar, ¿cierto? Y cuando la población civil queda en medio de la confrontación armada, pues tiene que huir apenas puede para poner a salvo su vida y la de sus familias. O también porque estaban ubicados en territorios que eran estratégicos militarmente, zonas claves de cruce de comunicaciones, lugares que daban una cierta ventaja militar táctica para el control, porque permitían mirar en la distancia o porque permitían el acceso a redes de comunicaciones o de mercados o de transporte, etcétera. Pero casi no hemos mirado, y yo creo que en este sentido el libro es muy importante, que detrás de esas personas que salieron desplazadas hubo un proceso de reconcentración de la propiedad agraria y de reapropiación de esas tierras. Y ahí hay una tercera dimensión del desplazamiento que no es tan visible, y hubo una altísima cantidad de desplazamiento forzado, en la cual hubo unos grupos, especialmente los grupos paramilitares, quienes desplazaron a la población para hacerse a las tierras, porque eran tierras muy importantes desde el punto de vista productivo, porque eran tierras que iban a ser utilizadas en la agroindustria, en la explotación de biocombustibles, o para ganadería extensiva, o porque eran tierras en zonas muy atractivas para el turismo o para el recreo. Entonces creo que esa es una dimensión muy importante, porque a veces a nosotros se nos olvida, como que pensamos que esos 6 o 7 millones de víctimas, como dice hoy en día la Unidad Nacional de Víctimas que existen registradas solo de desplazamiento forzado, esas personas no se trajeron sus tierras, y esas tierras en muchos casos hoy tienen nuevos propietarios y están siendo explotadas. Y hay una discusión, pues, que ustedes han escuchado profunda sobre el tema de los compradores de buena fe y toda la discusión sobre la restitución de tierras, pero creo que ahí pues llamo la atención sobre eso, porque a veces pensamos que en la guerra todo el mundo pierde, y eso no es cierto. Hay muchos quienes ganan en la guerra, y no son solamente los obvios, los que venden armas, municiones, suministros, sino que también la guerra reconfigura el orden, y en esa reconfiguración del orden hay transferencias de la propiedad y hay reapropiaciones de la propiedad, y en este caso estamos hablando que como consecuencia de este fenómeno de desplazamiento forzado masivo hubo una reconfiguración de la propiedad agraria que creo que nos vuelve a poner casi que en la situación en la cual estábamos a mediados del siglo XX. Entonces ese me parece un tema importante,
Y ligado a eso, John Mario construye una reflexión sobre la característica de desplazamiento forzado, la pone en diálogo con conceptos internacionales como la de refugio o la de migraciones, y creo que hay una construcción interesante. Pero yo quería llamar la atención sobre un asunto que John Mario pone presente en el libro, y es, estamos hablando de procesos de afectación, de victimización, que en el caso del desplazamiento afectan a una enorme cantidad de personas. O sea, estamos hablando de 7 millones de víctimas, pero cuyo perfil en lo fundamental son campesinos, normalmente campesinas, pobres, en muchos casos analfabetas, desprovistas de lo que llamarían los teóricos de la justicia capacidad de agencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos permite entender las dinámicas organizativas, los problemas de las dinámicas organizativas y las dificultades que hay para que esas personas se sientan sujetas de derechos, para que esas personas entiendan que es que no van a acción social o no van a la unidad de víctimas a que les ayuden, sino que van, cómo construir una ciudadanía que permita que esas personas vayan a reclamar sus derechos, ¿cierto? Que se paguen en otro lugar, y creo que ahí hay una cosa interesante que aparece más adelante. Y digo, eso es distinto porque no es lo mismo cuando usted tiene un caso como el de Argentina o el de Chile, donde el 90% de las víctimas de la violencia fueron a manos de agentes estatales en el marco de un régimen de facto, y donde además la mayoría de las víctimas eran militantes políticas. No estoy diciendo necesariamente de partidos políticos de izquierda, pero sí, pero también de movimientos sociales, líderes estudiantiles, líderes sindicales, líderes de movimientos comunales, etcétera, donde la reivindicación de su condición de derechos y la forma como se relacionan con el Estado es completamente distinta de una situación de victimización masiva y con un perfil como el que les he dicho, porque muchas de estas personas fueron desplazadas porque estaban en tierras que eran importantes para proyectos futuros, porque estaban en zonas de confrontación, pero no por su militancia política o por su militancia organizativa en lo fundamental. Claro que también hubo, en Urabá hubo, y en el Bajo Cauca, en el Magdalena, pero digo, la inmensa mayoría son de otro perfil. Lo segundo que creo que quiero destacar sobre esto es, digamos, a través de relatos, John Mario se acerca como al drama de la experiencia del desplazamiento antes y después. Digo que ahí hay un acercamiento casi que etnográfico a la vivencia de estas personas. Una cosa que desde las ciudades lo trabajamos desde los trabajos de María Teresa Uribe a finales de los 90, ¿cierto? Y era esa representación sobre el desplazado de una doble condición. Uno, porque eran culpables de algo, por algo los desplazaron y los veían casi que como portadores de una peste, ¿cierto? Que no vivan con nosotros porque nos van a traer la violencia y nos van a traer la guerra, o como damnificados de un fenómeno natural, pobrecitos, ¿cierto? Qué pesar lo que les pasó. Y creo que esa forma como en la ciudad se les recibe, la reproducción de dinámicas de violencia en la ciudad, etcétera, es una reflexión que me parece muy clave para entender también cómo es la afectación de esos sujetos y, por ejemplo, qué pasa de manera diferencial entre los hombres y las mujeres, qué pasa de manera diferencial entre la población mayor y la población joven, y las expectativas de proyectos de vida que se reconstruyen alrededor de eso, y lo que significa vivir en un asentamiento de población desplazada como los que Mario trabaja, La Honda y La Cruz, o Altos de la Torre, o El Salado, Parte Alta, Las Independencias 3, donde luego de mucho trabajo comienza casi que un proceso de incorporación a la ciudad, pero durante mucho tiempo viven en una condición de liminalidad e incluso de ilegalidad, ¿cierto? Donde son objeto de una presión permanente de la fuerza pública, de las inspecciones de policía que ya los van a desalojar, que son invasores, que están ocupando predios privados, etcétera, etcétera. Sobre el tema de la política pública, yo quisiera destacar un elemento que me parece clave, y es, hay una visión un poco, y yo entiendo que hay un debate que Mario está abordando, una visión desde una parte de la ciencia política que ve en la política pública como un instrumento racional de toma de decisiones, ¿cierto? O sea, en esa visión del Estado weberiano, un aparato racional que a través de una burocracia profesional toma un conjunto de medidas en las cuales buscan optimizar el interés común y el bien público, etc. Yo creo que hoy en día pues está bastante demostrado que en la política pública hay más cosas, que en la construcción y en la definición, por ejemplo, de los objetos de intervención en la política pública entra en otro conjunto de factores, que incluso, una cosa que a veces suena un poco extraña, que no hacer es parte de una política pública, no atender
es parte de una política pública. Y ahí, en el tema del desplazamiento, pues hay una reconstrucción que se hace de cómo hay una tensión, ¿cierto? Es una especie de disputa permanente por poner el tema en la agenda y por construir acción institucional versus la negación del fenómeno, tanto antes del reconocimiento del desplazamiento, que es con la ley 387 del 97, como luego con la sentencia, la T025 del 2004 y otros autos posteriores de seguimiento, la misma sentencia de reconocimiento del desplazamiento intraurbano, que fue de una disputa muy grande en Medellín. Un grupo de familias de la Comuna 13, desplazadas por los paramilitares, se refugian en un colegio. Cuando presentan su declaración de desplazamiento, se les niega su reconocimiento porque se dice: ustedes no son desplazados porque no han cambiado de municipio, ustedes y muchos estarán en un trasteo colectivo, ¿cierto? Una indolencia muy grande frente a lo que estaban viviendo estas familias de allí. Luego la Defensoría del Pueblo pone una tutela, llega a revisión de la Corte se pronuncia y con base en eso se reconoce que los dos únicos elementos que se requieren para que haya desplazamiento es amenaza o uso de la violencia y cambio del sitio habitual de residencia, que con esas dos cosas se configura, que no importa si la gente se muda 4 cuadras más abajo o se va para la comuna de enfrente, etc. Y hay un análisis de qué ha pasado, ¿cierto?, con la T025, que creo que es lo más importante que tenemos, y una cosa que me parece fundamental, y es esa tensión un poco entre los dispositivos retóricos y la práctica que vive la gente. Porque claro, usted mira desde el punto de vista del ordenamiento en materia de desplazamiento, este país es muy avanzado. O sea, usted tiene un innumerable número de sentencias de la Corte Constitucional, tanto de unificación como de tutela, como de constitucionalidad. Usted tiene los autos de seguimiento, tiene comisión de seguimiento, tiene audiencias públicas de la Corte, y usted diría, este país es supremamente garantista en materia de derechos de la población desplazada, pero por el otro lado encuentra la realidad, encuentra que la gente le niegan que es desplazada porque le dicen que el paramilitarismo se acabó en el año 2008, o que les dicen que eso es de violencia común, o que les rechazan porque no tienen los papeles o porque no han conseguido la documentación que justifique las situaciones. Entonces es un poco esa situación paradójica que se da en torno a la política pública. Y el último apartado, que creo que retoma un asunto que había nombrado antes, que es cómo esta gente se organiza, los problemas que tienen para organizarse. Piensen ustedes lo que significa encontrarse con un grupo de familias que no tienen nada en común sino ser víctimas, pero donde hay unas desconfianzas también construidas, porque usted tiene ahí gente que ha sido víctima del Estado, una familia que se desplazó porque le mataron un hijo y lo presentaron como combatiente dado de baja, lo que llamamos aquí ejecuciones extrajudiciales, junto con una gente desplazada por paramilitares, junto con una gente desplazada por la guerrilla, y usted viene con un conjunto de historias detrás, ¿cierto? Como qué significa la historia de venir de Urabá con toda esa carga en los 90, de que todos allá eran guerrilleros, ¿cierto? O venir del Magdalena Medio, donde todos son paracos, y lo que pasó en el Oriente, y lo que ha pasado en Medellín, etc. Entonces creo que esa mirada sobre las trayectorias y cómo la gente logra sobreponerse a eso y construir organizaciones que se enfrentan a la institucionalidad para construir espacios de ciudadanía y que combinan acciones de fuerza, por ejemplo la toma de iglesias o la toma de universidades públicas o la toma de sedes institucionales de la unidad de víctimas, con una larga experiencia casi que de acción jurídica informal. O sea, los líderes de las organizaciones de población desplazada se vuelven expertos en tutelas. Bueno, unos derivan hacia tramitadores desafortunadamente, pero también mucha gente convierte su liderazgo, se capacitan, buscan organizaciones no gubernamentales, asesorías, etc. Creo pues que ahí hay un aprendizaje muy interesante sobre cómo se construye ciudadanía en contextos de violencia, ¿sí? Y que creo que, volviendo sobre una cosa que decía al principio, me parece fundamental, porque pone de presente que la gente no solamente es víctima, que la gente también resiste, construye, sobrevive, desarrolla proyectos colectivos y reconstruye sus proyectos de vida. Yo quiero hacer dos comentarios para cruzar esto con el tema del proceso de paz, ¿cierto? Nosotros hemos venido insistiendo pues, desde diferentes espacios organizativos que, digamos, el reto para una ciudad como esta, como Medellín, es no solamente ver en el proceso de negociación una oportunidad para desmovilizar a las FARC, sino también cómo cruzamos nuestros retos con la agenda de La Habana, con la agenda de la negociación de La Habana e incluso con la agenda de la democracia a corto y a mediano plazo. En este tema yo quería llamar la atención sobre dos cosas que me parecen claves en relación a los acuerdos.
Claramente, pues la situación de la población desplazada tiene que ver con el acuerdo agrario, específicamente con las condiciones de retorno. Yo ahí pues tengo una pregunta para don Mario, un poco con base en su experiencia, ¿cuáles son las posibilidades reales de retorno que hay? Porque lo que uno encuentra es que quienes son más partidarios del retorno normalmente son los hombres mayores, los más ancianos, digamos, que se sienten más desubicados en la ciudad. No pasa lo mismo con las mujeres y los jóvenes, porque reconstruyen sus proyectos de vida acá. Entonces, ¿cómo pensar el tema del retorno en el marco de ese acuerdo agrario? Me parece que es un punto interesante de pensar con respecto al tema del desplazamiento, y también llamando la atención a que no creamos que los 7 millones de personas desplazadas, después de estar 15 años en una ciudad, van a volver al otro día al campo. Sí, a pesar de que existan condiciones de satisfacción, de garantía y de voluntariedad, no es fácil que las personas simplemente digan, pues vuelvo y me voy para donde estaba. Va a haber que tomar eso con un conjunto de tamices a través de los cuales pasar las voluntariedades y las posibilidades. Lo segundo que creo que es fundamental es el tema de memoria y verdad. O sea, yo creo que realmente, a pesar de todo lo que hemos construido desde el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde las organizaciones sociales, desde dispositivos como este museo, ¿cierto? Yo creo que en el tema de memoria nos falta todavía un camino largo. O sea, yo creo que el tema de memoria va a ser uno de los temas centrales de la reconstrucción del país en clave de reconciliación, pero también el tema de verdad, porque yo creo que eso es fundamental. Y en el marco de la Comisión de la Verdad que tendremos luego de la firma del acuerdo final, lo que se ha pensado de la Comisión de la Verdad es que la Comisión de la Verdad se va a diferenciar, entre otras cosas, de lo que hemos hecho en materia de memoria histórica, en primer lugar porque le va a apuntar a la verdad y al esclarecimiento de las responsabilidades. Y ese es un tema muy importante, no en una perspectiva de venganza, ni en una perspectiva de meter a la cárcel, sino en una perspectiva de entender lo que nos pasó y cruzado con garantías de no repetición, de no repetir lo que nos pasó. Pero también, yo creo que lo segundo es que vamos a tener la posibilidad de escuchar las voces de los victimarios que comparezcan a la Comisión de la Verdad en el marco del proceso transicional. Será un condicionante para que puedan acceder a las penas alternativas. Entonces creo que en esa ecuación un poco que hacemos, y es no cárcel a cambio de verdad y reparación, va a ser muy importante ese componente de verdad. Y lo tercero es, John Mario lo describe en el libro, y es la vivencia que todos tenemos. No es cierto que todas las personas desplazadas sean pobres, pero sí es cierto que la mayoría de ellas o lo eran, o como consecuencia del desplazamiento se empobrecieron. Por eso los índices de violencia, de pobreza de las personas víctimas de desplazamiento es tan alta. Y cruzar eso con el tema de la reparación es muy importante, especialmente en lo que ha llamado Rodrigo Prigni una reparación transformadora. O sea, no pensemos que reparar en el sentido de restituir y devolver a la situación inicial, en el caso del desplazamiento, es que vuelvan a las condiciones de marginalidad y miseria en las que se encontraban antes de venirse a las ciudades como consecuencia de la violencia, sino que aprovechemos la oportunidad a hacer una inversión, a transformar esas condiciones de vida. Claudia López ha publicado un libro reciente que se llama Adiós a las FARC y ahora qué, creo que es el título del libro, y hace un cálculo, una cuenta que me parece muy llamativa. Ella dice, de cada 100 pesos que vamos a invertir en los próximos 10 años en el proceso de paz, 86 pesos son para transformar la situación de atraso del agro, 11 pesos son para atender a las víctimas, y solo 3 pesos serán para atender a los desmovilizados de las FARC. Es decir, 97 de cada 100 pesos se irán entre transformación del agro y reparación a las víctimas. Eso lo tendríamos que hacer con o sin proceso de paz. Es una responsabilidad del Estado y de la sociedad. Entonces creo que hay una oportunidad para reparar los proyectos de vida y dignificar a estas personas. Y termino con 2 preguntas adicionales a la que ya le hice a John Mario. Hay una parte del comienzo en la que John Mario habla de la relación entre ese capitalismo voraz y el desplazamiento, y yo sentí una sorpresa un poco de parte tuya con eso. Yo la verdad que creo es que ese es el capitalismo, ¿cierto? Creo que lo que pasa es que es ese capitalismo de la acumulación originaria de Marx, ¿cierto? Que denuncian el capital. O sea, el capitalismo es una máquina que genera un despojo y una destrucción de un conjunto de bienes. Lo que pasa es que en el caso colombiano pues es concentrado en el tiempo y está cruzado por unas dinámicas de violencia interna muy, muy considerables, pero creo que es un poco ahí, me gustaría que profundizaras sobre esas relaciones entre capitalismo y despojo y desplazamiento. Y la otra, que también es parte de debates que estamos en este momento,
en diferentes lugares del país, que tiene que ver con, hay una parte donde vos nombrás como que el desinterés o la falta de atención del Estado por esta población es consecuencia de que tenemos un Estado débil. Y esa es una tesis muy polémica, ¿cierto? Y es, tenemos un Estado débil, tenemos un Estado fallido, tenemos un Estado ausente, tenemos un Estado autoritario, o tenemos un Estado que es así como está en el territorio, ¿cierto? O sea, es un Estado que no le importa el bienestar de sus asociados y no tiene ninguna preocupación por esos sectores subalternos de la sociedad, y más que un Estado débil, estaríamos ante un Estado que demuestra con toda crudeza su opción preferencial por unos sectores de la sociedad. Muchas gracias. Vamos a hablar por este, bueno, está bien. Yo antes quería darle gracias al museo, a Diana por la labor que ha hecho con el fondo, que es supremamente importante y tan bien hecha, a Gabriel, ese apoyo también que tiene en la facultad con el fondo, y a ustedes por estar aquí, y al compañero Mayuri que aceptó la invitación, no leí el libro, yo quería hacerlo, no sé qué me pasó, me olvidó y entonces le llegó por otras manos, pero prometo que le voy a dar uno, ya no, de pronto otro. Yo antes de responder a las preguntas quiero como hacer como recalcar unos aspectos que tal vez el más tocó y otros no. Y el primero es que este es el tercer libro, como una triada, no como las triadas que se ven en muchos bestsellers de esos de Juego de Tronos ni nada de eso, sino que es una triada de libros de dolor, porque es un libro de dolor. Uno es sobre las comunidades de Padre San José de Apartado, que es parte también de este mismo seguimiento de luchas ciudadanas, de subjetividades políticas, de conflicto armado. El otro se llama La Voz de los Silenciados, que también lo publicó la universidad, y este último. Son tres libros que digo de dolor porque uno cuando investiga estos temas, fuera que tiene que enfrentarse a una realidad que usted la conoce muy bien, tal vez mediáticamente, o la ha leído, la historia política del país, o la han padecido directamente, pero cuando se enfrenta uno a un trabajo de campo de estos, es mucho dolor porque uno siente, en cierta medida, de primera mano, lo que están padeciendo. Les cuento solamente dos anécdotas que un poco para ilustrar esto. Una de ellas es cuando estábamos en el trabajo de campo, en el primer libro que les indico, en San José de Apartado, llegaron los paramilitares y hubo casi una pequeña guerra ahí en ese sitio, en San José de Apartado, y mataron dos de las personas con las cuales yo venía trabajando. Ya llevaba como 8 días en la comunidad de paz y las mataron. Entonces eso no es academia solamente, es también un pedazo de uno que se queda allí, es un dolor que uno no termina de sanar. Y la otra es, en el segundo libro, cuando mataron a Fabricia Córdoba. Ana Fabricia Córdoba era una de los personajes, digamos, que yo venía trabajando mucho con ella. Ya habíamos hecho la primera entrevista, incluso en YouTube encuentran una entrevista que dice ella, que llama En la línea del tiempo. Y la segunda parte de la entrevista, que era donde íbamos a seguir un poco trabajando y denunciando esto, ya no estaba Ana Fabricia, ya la habían matado. Ya saben ustedes bastante de la historia de Ana Fabricia. Entonces no solamente es la reflexión académica y los títulos, sino que es parte también del dolor de uno, en la familia, en la gente cercana, que hace que uno tenga más un poquito esas ganas, no de talar árboles para publicar un libro, sino de denunciar cosas que pasan en este dura realidad. Lo segundo es que este tema del desplazamiento forzado es un tema que se naturalizó de una forma tal de que causa, yo lo decía en otra presentación que hacía, causa cierto cansancio a los académicos y a mucha gente. Yo no entiendo por qué, yo nunca he entendido por qué, cuando los temas se naturalizan y cuando son tan, digamos, complicados y generan paulatinamente tanta población en esta situación. O un ejemplo, el año pasado más de 132.000 desplazados, y supuestamente ya están demolizados los grupos paramilitares, ya las FARC habían entrado
un acuerdo, entonces no estaban generando tanta tensión. Entonces la pregunta es, ¿por qué sigue habiendo tanto desplazamiento forzado en el país y los picos tan altos como en el 2012 y el 2008, si ya no había los actores armados? O sea, si se naturalizó el problema, se hizo tan natural a la condición, digamos, de la sociedad, de los medios, de la institucionalidad, ¿qué pasa entonces con los problemas cuando llegan a ese punto? Dice, bueno, aquí pasa algo en la sociedad colombiana. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ya es parte del paisaje, de la naturalidad del paisaje, incluso el conflicto armado. Ojalá que el proceso de paz, y lo digo con todo el debate que pueda generar, no se convierta en lo mismo, en una cosa mediática que nos canse tanto en lo último, que se naturalice esta dinámica y no llegue a ninguna resolución, digamos, mucho más integral, o a lo menos a empezar a revelar las causas estructurales que convocaron la guerra, que dieron origen a la guerra, y por lo tanto la posibilidad de sí, que ese proceso sea muy, digamos, que surta el efecto que queremos. Lo otro que quería comentar que mayoría también lo tocó y lo señaló, es que hay una causa también real del desplazamiento forzado, porque hemos creído de la teoría, la ciencia política, la teoría de la guerra, hemos creído que el conflicto armado, o un conflicto armado interno, una guerra interna como la colombiana, porque es concebida como una guerra interna, casi que hace poco se reconoce como una guerra interna, fuera que haya dejado más de 7 millones de desplazados, 7 millones de hectáreas de tierra usurpada, la población desplazada, más desaparecidos que en la guerra del Cono Sur, como tú lo mencionabas ahorita, Chile, Argentina, etc. Más masacres que en cualquier otro tipo de guerra, masacres. Entonces, fuera de que ha generado todo eso, no hemos llegado a un punto crucial, y es que, y es un debate también, no lo planteo yo, se ha planteado en otros espacios, y es que el desplazamiento forzado no es una consecuencia de la guerra, no es una consecuencia de la guerra, es una estrategia de la guerra. Ahí un poco, ahora me acerco a la última pregunta que me hacía Mayuri, y es que como una estrategia de la guerra, si uno hace un mapa en qué sitio desplazan y cómo se dio el desplazamiento forzado, y pone el mapa en esos sitios donde se dio, cae perfectamente el mapa a sitios donde hay proyectos geoestratégicos para la economía internacional y nacional, ¿cierto? Me refiero a grandes hidroeléctricas, mineros, rutas de narcotráfico, etc. Pero sobre todo también donde se recrea una base electoral para cierto tipo de, digamos, de propuestas políticas, generalmente propuestas políticas ultraderecha. Entonces también esa otra lógica del desplazamiento, y que se enriquecen, digamos, muchos. No solamente la lógica de la guerra se enriquece los que trafican con armas, sino que se enriquecen. Incluso en el texto hay un testimonio muy fuerte que es una, digamos, de las bondades del libro, a lo menos lo que trato de hacer yo en los textos, es darle voz a los que le han quitado la voz, es poner un acento fuerte en lo que han padecido ellos y lo que han vivido. Y hay un testimonio muy fuerte, y lo dice un paramilitar incluso, porque también pongo a hablar a los otros, o tomo testimonio de los otros, y dice que a nosotros en Urabá, lo dice él, nos llamaron los bananeros, los grandes dueños de las bananeras, para empezar a minar un poco esas reivindicaciones sindicales, a minar un poco ese movimiento que se tejía ahí, porque era también una forma de contrarrestar la fuerza que tenía la izquierda y sindical en Urabá. Pero lo que hay en el fondo es cómo esos gremios se benefician de eso, que es una de los grandes deudas para mí que tiene tanto el texto de memoria histórica como las reflexiones que se hacen. Bueno, ¿dónde están los responsables realmente de esos conflictos? Porque el texto dice que todos somos responsables, pero a la hora de quién es y cómo estaría la responsabilidad, nadie aparece por allí, ¿cierto? Eso es un problema para mí que me parece un poco complicado y difícil de manejar. Nos decimos todo, pero ¿quién va a ser el responsable de eso que ha pasado? Porque es el otro lío con que nos enfrentamos ahora con el proceso de paz. Como, bueno, entonces, ¿qué va a pasar y cómo va a repercutir esto en la memoria de los otros, de las otras generaciones frente a este conflicto? Pienso que hay un punto crucial para trabajar. Bueno, la primera pregunta, el retorno. Es una pregunta que hacíamos constantemente en la investigación.
ven ustedes cuando las condiciones sean mejores, los sitios donde viven, cuando haya cuando la política pública realmente sí cumpla esos grandes cometidos de la política pública, cuando existan las condiciones sociales y de seguridad, ustedes van a retornar. La sorpresa era grande, la gran mayoría no quiere retornar, pero tienen argumentos muchos de ellos para no retornar. Lo que ha pasado mediáticamente en San Carlos y en Granada es que los medios han mostrado eso como una experiencia exitosa de retorno, pero no se ha visto que hay detrás de toda esa experiencia o lo que los otros no han querido hacer. Y son varios argumentos por los cuales la gente no desea retornar. Uno, por lo que se llama lluvia, hay generaciones que ya se han formado en la ciudad, ya son de la ciudad, ya tienen hijos en la ciudad, etc. Estamos hablando más o menos de más de 20 años de que empezó fuertemente a llegar la gente a la ciudad. Entonces ya han tenido hijos, han tenido ya formación, han tenido empleo, han tenido, digamos, posibilidades de acuerdo a ese flagelo y a la condición que les tocó vivir, y eso es algo ya que ellos dicen, no me voy para allá. Pero hay otras realidades mucho más fuertes, y es que muchas de las tierras que tenían ellos ya no son de ellos. Ustedes miran bien cuando el señor notariado muestra, Enrique Vélez muestra la tenencia de la tierra, y las estrategias que se crearon todos estos empresarios de la tierra, ganaderos, terratenientes, etcétera, políticos locales, para quedarse con la tierra. Son múltiples, desde testaferros, desde falsificar propiedades, papeles de propiedades, desde comprar notarios para que dieran una firma falsa. O sea, existen todas las posibilidades de que esa tierra que de ellos, que era de ellos, eran de ellos. Hay en el libro un testimonio de Albeiro Vázquez, que antes Colombia, y ese testimonio es muy eficiente porque él lleva 12 años reclamando la tierra, la reclama, y a los 4 meses lo asesina el que le había quitado la tierra, y se quedó con la tierra. O sea, si ustedes miran la ley de restitución o las denuncias que se han hecho, pero las denuncias más bien, es que los reclamantes de tierra el año pasado nacieron más de 100 reclamantes de tierra. Estamos hablando de esa es la otra cosa que la gente le tiene miedo a volver. Y hay otro punto, es que las condiciones, dicen ellos, ya no son las mismas. O sea, han establecido dinámicas socioculturales, etcétera, en el sitio donde están ahora, y allá les queda difícil porque no tienen incluso muchos de los que han vuelto, que es lo que tampoco han dicho los medios, han vuelto y han regresado, porque le dan, digamos, una vaquita, una gallinita, no sé qué, y no han podido todavía, ¿cómo decirlo?, capitalizarse para una vida digna mientras logran, digamos, tener otra vez todo ese andamiaje sociocultural y del oficio que hacían para volver a la tierra. Entonces son muchas variables que inciden para que la gente no vuelva, pero hay una crucial que lo plantean todos, siguen los grupos armados en la zona. El mayorito tocaba ahorita, y están las cifras del CODES y de la Comisión de Política, Seguimiento a la Política Pública, y es que cuando un desplazado dice que los desplazados paramilitares, y va a denunciar eso, no lo acepta como desplazado, porque ya no hay paramilitares en el país. Entonces no es registrado ni aceptado por ellos. Pero la realidad es que sí, que en la misma zona donde ellos dejaron la tierra siguen habiendo la segunda generación o tercera de los paramilitares, la famosa PAPRI, que ustedes miran bien los puntos de desplazamiento forzado ahora y se da, por lo que les decía al principio, y es aquellos sectores donde hay agrocultivos, donde hay minerías, donde hay empresa minera. Entonces sigue habiendo ese mismo flujo de desplazamiento forzado muy fuerte. Entonces ese retorno es muy complejo y muy difícil, digamos, de que la gente lo establezca, y el porcentaje es mínimo. O sea, la gente que ha retornado en relación a la gente que fue desplazada y despojada es mínimo en relación a esa posibilidad. Y lo otro es que la política pública
hay un entramado ya legal. Yo planteo en el libro que las políticas públicas en gobiernos institucionalmente endebles o frágiles como el nuestro muchas veces son formas de control y dominación más que el despliegue de políticas institucionales para conjurar o arreglar un problema. Entonces, si ustedes tienen algo, tome su política pública. Si ustedes, la población tal, se moviliza mucho, presiona mucho, tome su política pública. Entonces, una especie de reparto de política pública, pero cuando se debe generar las condiciones financieras, la voluntad política para que sea esa política pública, ahí donde la cosa empieza como a frenarse. Y eso lo deja muy claro la Comisión de Seguimiento de la Política Pública, y la Corte Constitucional lo reitera permanentemente, no solamente una sentencia T025 que es la más conocida, sino en muchas otras y muchos autos, es que el Estado no ha depositado el dinero que se requiere para esto. Entonces no hay un cumplimiento. El balance es muy triste, es desolador, de la letra 87 del 97, y es que la política pública no se ha cumplido ni en un 15%, se atreven a decir, y solamente se ha cumplido en esas primeras ayudas humanitarias que se da cuando está el desplazamiento forzado. Pero el problema no es ese, el problema es que ya viene otra ley, que es la ley 1448, que se mezcla con esta y le da una condición, digamos, especial al desplazado, pero aún no logra entretejerse, está uno llega a la distancia de un marco normativo y el otro, y decir qué ventajas puede tener o que debería tener con esa otra ley, la ley 1448. Entonces hay un cruce de marcos normativos que muchas veces enreda la problemática y la posibilidad de que el desplazado sí vuelva a la primera pregunta que me hacía Julia, al retorno como tal, ¿cierto? Siento que esas son las condiciones, bueno, habría muchas más por contar, testimoniadas todas, porque lo que trato es de testimoniar todo lo que pues, se plantea y ponerlo en primera voz y con el tono pues, que debe generarse. Lo del capitalismo salvaje. Bueno, es parte también de la historia política colombiana, y sobre todo cuando hablamos de la tierra, ¿cierto? Uno de los principios fundamentales de esa, digamos, en el capitalismo tiene que ver con la tierra, desde la historia política hasta ahora, y con esto que llamamos contrarreformas agrarias. Una reforma agraria normal partiría de una redistribución para la tierra, para quien la trabaja, ¿cierto? Sería una visión racional y sensata de la política. Y se establecería de acuerdo a las condiciones que se puedan dar en un Estado-nación. Aquí lo que pasa es una contrarreforma agraria porque buena parte de la tierra que tenían esas poblaciones, estamos hablando ya que están aceptando los medios oficiales 7 millones de hectáreas de tierras ocupadas, o sea, ya los medios oficiales aceptando que hay un despojo de 7 millones de hectáreas de tierra, eso ya es una cosa alarmante. Y generalmente son esos grandes terratenientes o capitalistas. Le pongo ejemplo, la Chiquita Abraham, por ejemplo, fue denunciado, yo le digo en el libro hace mucho tiempo, pero ahora sale y, bueno, ahora sí es verdad, porque mediáticamente sale, y la Chiquita Abraham es, digamos, investigada no solamente por financiar, sino también por usurpar, por despojo. Hace poco salió lo de Postor, financiamiento también, pero también despojo en algunos sitios donde habían unos negocios de estas empresas. Entonces, lo que quiero decir un poco es que ese capitalismo, digamos, también usurpa, también en cierta medida se beneficia de la guerra. Miremos los ganaderos en el país, que también los ganaderos, la palma aceitera, etcétera, que sembraron en extensos territorios de despojo, y que hasta el momento no se sabe a ciencia cierta quién es el poseedor de esa tierra, y con un agravante, que muchos de esos cultivos o eso que han hecho piden lo que llaman mejoras, lo que llamaban, pues, no sé si esa figura jurídica será así ahora, pero sí los viejos campesinos decían que hay que pagar las mejoras
de lo que hemos hecho. Entonces, dígale a un desplazado que le pague la mejor a la chiquita Abraham, a la palma aceitera, a los ganaderos, cuando han montado, digamos, todo un sistema de agrocultivos extensivos tecnificados y con todo lo que hace que lo hagan. Entonces, yo digo un poco que tiene que ver con eso y con el flujo también de corredores estratégicos para el narcotráfico. Estoy hablando de Urabá, estoy hablando de sitios que son muy importantes. Entonces, eso tiene que ver también con la economía internacional, como digamos esas articulaciones que se hacen del capitalismo con la economía internacional, y los que sufren y los que están, digamos, sufriendo este flagelo están ahí muchos en las calles todavía, muchos viviendo en tuburios y no sé si han ido al Salado, a la Honda, a la Cruz. Ahora hay condiciones más o menos dignas, pero hace 10 o 12 años era una cosa terrible porque tenían su plástico y la policía les tumbaba, ellos montaban su plástico con los 4 cartones y volvían. Era una lucha permanente por un espacio que se le fue, que no se los dieron incluso muchos de ellos, porque ahí entra otro factor, y es que muchos de ellos les tocó comprarle un pedacito a los parajos de la ciudad o a los cocos de la ciudad. Entonces es otro, o sea, puede haber un desplazamiento forzado y ver morir, porque lo otro, más tenía razón ahora, ustedes se dan cuenta que las líderes o lideresas de los desplazados son en su gran mayoría mujeres. La respuesta es muy simple, porque muchos de los esposos fueron muertos en ese desplazamiento forzado, por lo tanto son mujeres que asumen esa carga, esa responsabilidad y que se han formado. Hay una cosa muy interesante, y es que en las entrevistas que hacíamos nosotros, es que muchas de las personas entrevistadas no sabían ni leer, no sabían ni firmarse. Yo por ahí tengo la firma de Ana Patricia Córdoba y la firma de Ana Patricia Córdoba. Yo no sé firmar, ¿no? Pero firmo porque necesitamos esto para un comprobante y no sé qué. Pero a partir de toda esa atención y todo lo que le dio el desplazamiento forzado, aprendieron muchas cosas. A la hora de una tutela, a hacer un derecho de petición, a tramitar muchas cosas que tendrían que estar establecidas en un Estado-nación, que debería formar ciudadanos, políticamente, digamos, hablando, ciudadanos que no solamente conozcan sus derechos, sino que reivindiquen y defiendan sus derechos, que es una obligación del Estado-nación moderno, porque la condición de ciudadano no solamente tener una cédula de ciudadanía, es como participo yo en lo público, cómo participo yo en la toma de decisiones y cómo participo yo, digamos, en la construcción de un proyecto de sociedad, un proyecto político donde yo me siento incluido, que es un poco lo que yo trato de decir también en el capítulo de políticas públicas, que las políticas públicas no son decisiones unilaterales o los que más saben de política pública, sino que son decisiones que se deben de tomar y construir colectivamente, porque realmente lo que ha pasado en la cultura nuestra es eso, que las políticas públicas las hacen los que saben de políticas públicas, los expertos en políticas públicas, pero no conocen la realidad que está viviendo la población a las cuales va a ir esa política pública. Entonces ahí digamos, hay otro debate para plantear. Sí, otra pregunta más. No sé si hay alguien entre el público que quiera un comentario, una pregunta a propósito de lo que se ha planteado. Adriana. Claro que ese trabajo lo hice hace muchos años, ¿cierto? El libro se llama Resistencia Civil, no la de Uribe, Resistencia Civil en contextos de violencia prolongada, se llama el libro así, y fue publicado ya hace, no sé, varios años. Y el trabajo lo hice ya hace unos 10 años más o menos, pero la experiencia, digamos, fue muy importante porque
porque se tuvo la posibilidad no solamente de conocer el proceso, cómo estableció, digamos, las comunidades, cuál fue el cometido de las comunidades de paz. Hay que ubicar un punto central, y es que ¿dónde está ubicada la comunidad de paz? En San José de Apartadó, ¿cierto? Está a 12 kilómetros de Apartadó. Es un corredor geoestratégico en ese momento para el conflicto armado, no solamente porque era un paso de las FARC para el Nube, el Paramillo, también era un paso, un corredor de cruce de los paramilitares, también era un paso, digamos, del narcotráfico. O sea, es como una especie, estaba en el corazón de un conflicto muy fuerte, y donde desde la institucionalidad se pensaba que todos eran guerrilleros. Incluso cuando una de las alocuciones del presidente Uribe, el expresidente Uribe, cuando dice que ahí no hay territorios vedados para el Estado, que allá van a ir. Entonces, claro, a los pocos días fueron los paramilitares y hubo una masacre allá. Y luego la fuerza pública tomó parte del pueblo, y el pueblo se corrió es una cosa como macundiana. Todo el pueblo se fue para otro lado, para un territorio, digamos, construyeron otras casas y se iban a otro lado. Como fue una especie de yo me voy de este pueblo porque o no me quiere que estar aquí, y todo el pueblo se desplaza y hace unas casas y se construye a partir de ahí. La experiencia investigativa fue a través de gente que contactos con la personalidad de Apartadó, un tiempo allá haciendo trabajo de campo, mirando qué hacía la gente, cómo lo hacían, unas entrevistas. Fue más una metodología como de entrevista y investigación cualitativa, pero de mirar mucho qué viene pasando y qué pasaba allá. Y me parece que es crucial, porque lo que ustedes podrían hacer, establecer con la comunidad de paz, sería muy importante, porque hay un registro allá, pero hay un registro también en la memoria. A propósito, en la gente, en los hijos, estamos hablando de más de 100 y punta de muertos de la comunidad de paz, que cuando se constituyó el 23 de marzo de 1997, empezó con 1.200 personas. O sea, casi el 10% fue asesinado. Entonces, no sé si ustedes han ido ya, ¿alguno ha ido ya? No. Hay unas piedras, de San José de Apartadó, hay unas piedras donde, una especie de museo, pero museo muy modesto, donde están los nombres de la gente que sufrió esto, ¿cierto? Pero fue más a través de la entrevista, del diálogo, de observar, con brigadas de paz, con unos organismos, establecer vínculos para estar allá, porque era muy complicado. Era muy complicado porque había retenes para ir. Hay un retén, una cosa, yo al menos pues tenía como el contacto en la personería, y había un retén de los paramilitares antes de llegar a la comunidad de paz. Y había, fuera del retén, lo estaban dejando sin comida, porque una parte de la comida era confiscada porque supuestamente iban a alimentar a los guerrilleros, ¿cierto? Pero ellos a partir de ahí empezaron a establecer unas cosas muy bonitas, y es un sistema cooperativo, un sistema de distribución del pan coger, funciones permanentes, cada uno tenía funciones ejecutivas de la tierra, de determinado tipo de productos, etc. Y también tenían un sistema del consejo de la comunidad para rotativo. O sea, como había tanta violencia a sus líderes, entonces eran 6 meses, un año, rotaba mucho el consejo. Poco eran como la forma de brindarse de esos actores armados, pero aún así no pudieron hacer. Pero sería muy bueno que ustedes desde el museo recuerden eso. El Estado fue sancionado por la masacre de la comunidad de paz. Creo que una de las sanciones, digamos, las primeras sanciones más fuertes que se dieron, porque hubo una cosa muy interesante, y yo lo planteo en el libro, y es un poco lo que llama Hannah Arendt la condición de apatrida, y cómo esa apatría se puede convertir en cierta forma en una ciudadanía, también lo plantea María Teresa, por nacional o universal. Y ellos dijeron una cosa muy interesante: aquí nadie le paraba bolas en Colombia, ellos denunciaban, hacían de todo, etcétera, pero eran como encerrados en el eco autoritario del país de ese momento, bueno, y aún institucionalmente, que se brindaba mucho estos tipos de problemas. Entonces hubo una denuncia internacional. Hay muchos grupos de apoyo en España, en Francia, en Suiza, mandaban apoyo, denunciaban lo que pasaba, brigadas internacionales, médicos y fronteras. O sea, hubo una posibilidad de que ellos trascendieran el Estado-Nación, las fronteras, y denunciar esto. Eso fue en cierta medida lo que posibilitó que la comunidad se
se diera como tal. Entonces mire que una experiencia del 23 de marzo de 1997-96, ellos hablando de todo esto de la paz ahora, de la paz y cómo hacer y cómo construir la paz. Entonces esa experiencia es muy bonita porque uno podría decir, se estaban formando desde niñitos, desde sardinos, en propuestas de paz, en cultivos compartidos, en responsabilidades, en ciudad. O sea, era una especie de experimento muy interesante de una micro sociedad, una especie de la utopía de Thomas More, como el ideal de vida, para brindarse toda la violencia, pero también para establecer unas formas de convivencia donde estuvieran articulados y donde fuera, digamos, una propuesta mucho más colectiva y más societal. No sé, de todas formas, si algún contacto o algo así, ya miraremos entonces cómo hacemos. No sé si hay alguien más del público. Diana. Sí. ¿Habría diferencia entre las formas de resistencia que establecen las comunidades rurales y las comunidades de ciudad que han sido desplazadas? ¿Hay formas particulares que nuestras víctimas de desplazamiento urbano tienen? ¿Y cuáles serían? Sí, yo creo que tiene que ver con varias cosas, cómo los dispositivos que crean esas poblaciones, tanto, digamos, legales, o algunas llamadas ilegales, por ejemplo, con las movilizaciones, con las formas de visibilizar, con las formas también de tramitar burocráticamente ciertos asuntos, porque también hay que decirlo. O sea, la forma como se da en el campo es diferente a la forma como se da en la ciudad por las condiciones no solamente espaciales, geográficas, sino donde tiene asiento la institucionalidad, ¿cierto? Hay muchas por ejemplo, en la comunidad de paz que quedan a 12 horas de apartado, reivindicar o pedir esa presencia era muy difícil, porque no había un contacto permanente, no había ni puesto de policía, o sea, no había ni inspección de policía. Entonces era como un tanto difícil, pero cuando ellos como que establecían esas condiciones a partir de la forma como ellos mismos se organizaban. Pero en la ciudad vienen a aprender muchas dinámicas, como lo mencionaba ahora, y esas dinámicas tienen que ver con no solamente el conocimiento del marco normativo, que uno queda asustado, Diana, cuando uno le decía, bueno, ustedes conocen la ley 387 de 97 y se la recitaban a uno completito. De las autos, del acuerdo de la política pública departamental y municipal, de la plan integral único del BIU, de todo esto. Bueno, esta gente parece abogados, ¿cierto? O sea, les tocó tramitar todo eso en esa necesidad urgente también de empezar a reivindicar sus derechos, pero también les tocó confrontar muy duro con la institucionalidad para visibilizarse. Recuerden la toma de la Universidad de Antioquia, recuerden la toma de la Universidad Nacional, recuerden la toma de la Iglesia de la Veracruz, a la Cruz Roja, etc. O sea, muchas cosas que hacen parte de la posibilidad de visibilizarse y reivindicar. Entonces esas formas también tienen que ver y pasan por lo organizativo. Ya hay apoyo de muchas instituciones y ONG, grupos de base, etcétera, que un poco los impulsan y los ayudan a que ellos empiecen a buscar la forma de ser más escuchados, ser más tenidos en cuenta. Entonces ahí se da como aprendizajes compartidos. Hay sitios donde habían desplazados, por ejemplo, es que es una cosa muy particular, un desplazado de Urabá o un desplazado de Chocó, de la costa, se encuentra con un desplazado de Sonsón. O sea, culturalmente es una cosa compleja, porque mientras otro pone vallenato, si le gusta, tiene una forma sociocultural de su dinámica en su espacio, el otro es el paisa un poco más moralista, más institucional, no sé qué. Entonces también tiene que ver cómo juntar esas voluntades para un propósito común, para decir, necesitamos defender esto para lograr un mínimo de atención en esas escalas que propone la política pública. Entonces ahí se da como varias cosas en el proceso de organización de esta población. No sé si era por ese lado.
¿Sí era por ese lado o me querías puntualizar? Sí, pero me siento inquieta es como por las otras formas de resistencia que las comunidades implementan, ¿cierto? No solo esas de hacerse, digamos, de tomar algo de la institucionalidad para a partir de allí defender sus derechos, sino pensaba como en formas más culturales, más subjetivas. Ah, sí, en el libro está escrito testimonios de obras de teatro que hacían, de, digamos, de comités para hacer una comida y recoger algo para alguien. O sea, son diversas las formas como se establece digamos, la resistencia. Y hay una cosa que es muy importante, y yo lo planteo en el texto, y es que protestar en Colombia es muy difícil, resistir en Colombia es muy difícil. Por eso J.C. Scott, yo tomo a J.C. Scott para hablar un tema sobre las resistencias ciudadanas en contextos de violencia. O sea, cómo resistir cuando usted está casi que vigilada por los actores armados. Cómo buscan formas de mimetizarse y formas, digamos, de resistir en esos contextos de violencia. Entonces ahí establecen muchas técnicas y muchas formas. Por ejemplo, en una reunión no iba siempre el mismo, sino que mandaban a otro. Por ejemplo, habían ciertos gestos que decían la cosa está muy complicada, no se puede hablar de esto. O sea, se aprendió a tramitar esa tensión con los actores armados a partir de esa dura realidad, de esa vivencia. En el texto se estableció un poco como todas esas otras formas, como la población buscaba ser escuchada, pero sin perder la vida. Hay una cosa muy tenaz, y es que muchas de las personas que fueron desplazadas hasta 6 veces aquí, y muchas de ellas fueron muertas aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque los actores armados seguían la misma. Muchos de los actores armados eran una extensión de los actores armados del campo, ¿cierto? Me refiero a los grupos paramilitares que tenían cierto vínculo, incluso a los grupos guerrilleros que tenían las milicias urbanas, o ellos de una forma organizativa son muy pocos, pero están muy bien organizados, de decir, por allá está la policía Córdoba, vean, la vimos por allá está. Entonces, como ella denunció, ella hacía muchas cosas, por allá está. Y ese por allá está es que le tocaban a Fabricia en los últimos tiempos dormir un día en una casa, otro día en otra casa. Me contaba que le tocó a mí en la calle porque ya no aguantaba, porque sentía la persecución por lo que estaba haciendo. Y es eso, es como las formas también de tramitar esto tan fuerte que es el desplazamiento forzado y la condición de víctima en este país. Lina. En el libro no alcanzo a llegar a ese debate, pero solamente lo dejo como unas pinceladas allí en la última parte. Pero lo que uno podría plantear es que hay un entramado entre los dos marcos normativos que no permiten descifrar, por ejemplo, lo que quedaba de la ley del 87 del 97. ¿Cierto? Si a vos te decían, tenés derecho a unos puntos centrales, y de pronto llegas a otra ley y te dice, pero también tienes derecho a esta, o tenés preferencialmente derecho a esta, porque así lo dice la ley. Entonces, eso otro se queda como en el limbo. Entonces, la gente no sabía institucionalmente qué reclamar. Si lo que quedaba le cumplían, que no había presupuesto para eso. O empezar a emprender nuevamente reclamo en la ley 1448, la ley de víctimas, ¿cierto? Ahí uno encontraba que eso ha sucedido en otros marcos normativos y ha sucedido, digamos, buena parte de ese vacío que Mayuri llamaba ahora también del Estado-Nación en esa parte del cumplimiento de derechos. Tiene que ver con un poco con confundir esas formas y esos marcos normativos y dejar a la población en cierto limbo. Si ustedes miran bien la política pública, la ley 1448, se da cuenta que es incluso más generosa que la política pública, pero no tiene el diseño presupuestal, digamos, definido
para lo que tenía la política pública, así no hubiese recurso para la política pública. No sé si me hago entender, pero es un poco lo que uno, pues son conjeturas más que todo, es que fuera de que no hay un cumplimiento, fuera de que no hay claridad sobre hasta dónde llega una y hasta dónde empieza la otra, o qué le toca a la otra, también hay un problema para mí central, y es que hay otras víctimas. O sea, empieza una competencia de otras víctimas, no solamente desplazamiento forzado, de otras víctimas frente a esos recursos del Estado, ¿cierto? Ahí hay un lío que no sé cómo va a resolver, digamos, los expertos en estos temas de distribución de los beneficios de esa política pública. Pero esa pregunta es muy, porque la pregunta la venía haciendo yo, muy importante, es supremamente importante, cómo descifrar esto y hasta dónde puede llegar a cumplirse o no. Hay que seguirle como pensando eso y mirar qué se puede hacer. John Mario, ¿qué crees que va a cambiar y qué va a mantenerse con el tema del desplazamiento forzado en un periodo de posacuerdo de paz? Yo soy un poquito escéptico, pero no por el proceso de paz, yo soy por el sí, apoyo el proceso de paz. Creo que hay que dejarse de argumentos a los guerreros, hay que buscar que este proceso de paz con las FARC, porque hay que matizar también, no es un proceso de paz generalizado, es con las FARC. Un informe que salió hace poco planteaba una cifra muy fuerte, y es que el 85% de los homicidios y la violencia no es generada por las FARC, es generada por otros grupos, por la delincuencia común y cotidiana, etc. O sea, aquí viene un plano que hay que matizar bien, porque no vamos a lograr la paz es un granito de arena, lo he dicho ya varias veces, pero tampoco hemos resuelto los problemas estructurales que ha tenido esta población. La tenencia de la tierra es crucial. La poca o la posibilidad, la atomización de la democracia en el país también ha sido muy complicada. Yo lo que pienso es que se va a hacer poco en relación a esas políticas públicas y el marco normativo, pero sí va a pasar algo interesante, y es que esa población se ha visibilizado políticamente, pienso yo, es un debate, ha madurado políticamente, ha recreado, digamos, unos repertorios de movilización y políticos que han hecho que sean más tenidos en cuenta o que puedan tener una opinión, digamos, más inclusiva, que se puedan movilizar, ¿cierto? Y eso ha transitado de una generación a otra, y pienso que ha sido muy importante. Uno ver a la niñita que estaba con la mamá y ahora está grande, también reivindicando esos derechos. Yo pienso que lo que va a pasar es eso, que hay una preparación mucho más fuerte. Lo que esperemos que pase positivamente allí es que en uno de los puntos de la tierra, en el proceso de paz, ojalá que sean las poblaciones víctimas y desplazadas quienes tengan esa posibilidad de acceder a esos beneficios, y que verdaderamente esas políticas se cumplan, y llevar a ellos como digamos, una posibilidad de volver a reivindicar sus derechos, pero también establecer otros lazos societales, culturales, que se han perdido mucho. Siento que ahí es un panorama, una posibilidad interesante. Lo otro es que en otros términos pienso que la cosa en cierta forma se naturalizó, que muchos van a estar en el lugar como donde están ahora, o en el lugar que quieren estar ahora por el miedo, no como, sino por el miedo, por todo lo que le ha pasado. Y es un punto, yo pienso, que no se ha resuelto. Se han hecho algunos beneficios, se da un reconocimiento más mediático, pero ¿qué pasa con el tratamiento psicológico? El acompañamiento, digamos, psicológico, psicosocial, a los que sufrieron directamente, o a los hijos de los que han sufrido eso. Y siento que ahí hay una cosa que todavía ni la academia lo ha trabajado bien, ni la institucionalidad, a pesar de que me puedan decir que el municipio, el departamento hace esto, pero lo hace muy puntual, pero no se ha tramitado un acompañamiento mucho más fuerte de esas personas. Y ahí yo pienso que hay un compromiso institucional muy fuerte, no solamente del municipio, del departamento, sino de las universidades, para ayudar a esto. Pienso que ahí hay un punto central por seguir trabajando
frente a esta población y a los hijos, digamos, los que han sufrido este flagelo de ser víctimas de este conflicto armado en Colombia. Muy bien, yo no sé si hay algún otro comentario o pregunta, si no invito a Diana a que clausure formalmente el conversatorio. Bueno, muchas gracias en primer lugar a nuestro moderador, Max Yuri Gil, por acompañarnos de manera tan generosa, también a John Mario por compartirnos su texto, sus posturas, sus pensamientos, y a ustedes por acompañarnos en este conversatorio. Los invitamos, en la parte de afuera está el libro en venta con un descuento especial, también hay otros libros del fondo, y en la feria del libro que se va a realizar ahora entre el 9 y el 18 de septiembre tendremos también el lanzamiento, digámoslo, oficial en el marco de la feria del texto del profesor John Mario Lopera. Muchas gracias.